Ya hemos hablado del gran avance que fueron los puertos USB. Gracias a Windows 95 tenemos los puertos USB. Pero no hemos hablado de lo que había anteriormente. Antes de ello, había una gran variedad de puertos, todos los cuales fueron eventualmente reemplazados por los puertos USB. Para empezar, había lo que se llamaba el puerto serial para los llamados dispositivos seriales, dispositivos que tenían que transmitir cantidades pequeñas de información de forma puntual, como los lectores de código de barra o los lectores de carnet. Luego están los puertos paralelos para los dispositivos que tenían que transmitir grandes cantidades de información, como eran las impresoras y los discos duros externos. Después estaban los puertos especializados para el mouse y el teclado y el llamado puerto de juegos. Así es, había un puerto dedicado exclusivamente a los joysticks. Estos puertos eran llamados por el número de pines que tenían. Por ejemplo, el puerto paralelo era llamado el puerto de 13 pines. Aquí podemos ver que de hecho tiene 23. ¿Por qué era llamado el puerto de 13 pines? Porque de estos pines solo los de la fila de arriba estaban activos. Los de la fila de abajo estaban designados como tierra. Esto no siempre era intuitivo. Por ejemplo, el puerto serial llamado el puerto de 7 pines, porque los dos de esta esquina eran designados como tierra. Y el puerto de juegos tenía un solo pin designado como tierra. Esto en realidad no era algo que todo el mundo sabía. Generalmente descubrías qué puerto necesitaba el aparato que habías comprado al momento de abrir la caja. Desafortunadamente, no todos los dispositivos seguían el estándar más reciente. Para los monitores se usaba principalmente el puerto VGA y para las cámaras el puerto S-Video. Macintosh tenía su propia cosa como siempre, pero estos dos eran lo que se encontraba y aún se encuentra en gran parte de los dispositivos de video. Si al comprar un dispositivo descubríamos que no teníamos uno de los puertos adecuados disponibles, generalmente la única opción era instalar una nueva tarjeta a la tarjeta madre. Estas llamadas tarjetas hija requerían abrir la computadora, generalmente con destornilladores, y insertarlas con mucho cuidado, con un alto riesgo de que la conexión se realizara incorrectamente. Pero había una alternativa que eran los conmutadores de I/O. Estas pequeñas cajas permitían conectar una punta a la computadora y las otras dos puntas a dos dispositivos que requerían el mismo puerto. Así, por ejemplo, se podía conectar en el mismo puerto de la computadora la impresora a color y la impresora blanco y negro que en ese momento todo el mundo tenía. Y más que una impresora blanco y negro, se tenía una impresora punto matriz o de cinta, que eran impresoras de imprimía a través de la colocación de puntos que formaban la imagen. Y la otra impresora simplemente era en la cual las imágenes no aparecían como un televisor descompuesto. Conforme fueron apareciendo más dispositivos, por ejemplo, a medida que avanzaron los 90, fue indispensable tener un escáner, fueron apareciendo conmutadores con más puertos. Y en las empresas no era de extrañar encontrar conmutadores de hasta 6 puertos conectados a el mismo puerto de salida de la computadora. Pero ¿a qué se conectaban estas tarjetas? ¿Cómo se relacionaban con el resto de la computadora? Bueno, la tarjeta madre se conectaba a través de lo que se llamaban unos bus, que eran unas cintas que se encargaban de realizar la conexión entre el bus del CPU y la RAM y el resto de los dispositivos, incluyendo los discos. Este en particular es un bus de un disco floppy, un disquete de 3 1/4. Y como todos los datos tienen que viajar por el bus, se le puso el nombre de el gran ecualizador de los años 50. Era un medio en el que tenían que viajar todos, los altos y los bajos, los gordos y los flacos, los negros y los blancos. Todos tomaban el autobús. Los dispositivos de I/O generalmente se conectan en lo que se denomina como un daisy chain o
cadena de margaritas. Se le llama así debido a el juego infantil generalmente practicado por las niñas, en el cual se enlazan las margaritas para formar una cadena. En sus libros van a verlo reflejado como conexión en cascada. Personalmente no me gusta tanto esta terminología, ya que implica que siempre hay un siguiente nivel al cual caer, cuando la cadena de margaritas deja muy claro que si se quita tan solo una, se deshilacha toda la cadena. Podemos crear un daisy chain conectando dos convertidores, como por ejemplo este convertidor de VGA a HDMI y este convertidor de HDMI a RCA. Esto nos permite, por ejemplo, conectar una salida que estaba diseñada para un monitor de computadora y dirigirla a un televisor. Estos no son contemporáneos, simplemente son los que tenía a la mano. Y aquí vemos claramente el efecto daisy chain, donde si cualquiera de los elementos intermedios se debilita toda la cadena. Cada dispositivo de entrada-salida se conecta al computador mediante lo que se denomina un controlador, un chip especial que es parte del aparato, en donde los datos que el dispositivo va a transmitir al computador son convertidos a un formato que el computador pueda entender. La conexión del parte del computador se hace mediante lo que se denomina un driver o manejador. Generalmente los términos se usan de forma intercambiable. El driver se encarga de programar el acceso al dispositivo y transmitir los datos a el sistema operativo, el cual se encarga de a su vez pasárselos a el programa usuario. Pero ¿por qué los dispositivos necesitarían ser programados en primer lugar? Bueno, la mayoría de los dispositivos son extremadamente lentos comparados con el resto de la computadora, en especial al ser comparados con la memoria principal. Esto significa que si varios procesos están pidiendo usar un dispositivo de entrada y salida, el dispositivo de entrada y salida no va a poder mantener ese paso. Es aquí donde es útil la multiprogramación, ya que cuando un proceso pide usar un dispositivo de entrada y salida, el proceso puede ser bloqueado y otro proceso puede entrar a usar el CPU y ejecutarse. Por lo general, el manejo de los dispositivos de entrada y salida sea generalizable, es decir, que sea más o menos lo mismo para todos los dispositivos. Normalmente hablamos de que queremos arrancar el dispositivo, leer de él o escribir a él y pararlo. Y estas son las clases de comandos que la mayoría de los dispositivos de entrada y salida soportan. Esto significa que las rutinas específicas de este dispositivo, por ejemplo, el hecho de que para arrancar una impresora térmica, por ejemplo, tenga primero que calentarse, es enteramente transparente para los procesos, ya que es abstraído por esta generalización. Y por último, generalmente queremos que los dispositivos de entrada y salida se manejen de forma jerárquica, es decir, que cada capa dependa de la siguiente para hacer las funciones de más bajo nivel. Eso significa que también es más fácil modificar los dispositivos y hacer versiones nuevas, ya que los cambios de una capa no requieren cambios en las demás. Si suponemos un dispositivo como el teclado, al momento de presionar una tecla, esto genera una interrupción, la cual debe ser entonces manejada por el sistema, en particular por el manejador o driver del teclado en específico. El manejador corre a nivel de kernel, lo que significa que la información de la tecla presionada ahora debe ser pasada al kernel, la cual debe cargarla en el programa usuario. Y ocurre lo mismo cuando se debe enviar una señal en el sentido inverso. Por ejemplo, si el sistema debe decirle al teclado que prenda la luz de bloque numérico. Observe aquí que Silverchats adicionalmente agrega un caso especial para las interrupciones que vienen a través de la red, es decir, que van desde mi computadora a otra computadora.
Y dice aquí que puede también ir por SCSI, que es un protocolo para conectar dos computadoras usando puertos paralelos. En resumen, a medida que nos alejamos del alto nivel, es decir, el nivel de la aplicación, y vamos bajando a través de las capas para llegar al nivel del dispositivo, tenemos que cada comando requiere más tiempo, pero el comando como tal pasa a ser más eficiente dado todo lo que tiene que hacer. Sin embargo, realizar cambios a estos niveles tiene mayor costo y requiere mayores niveles de abstracción. Por lo que generalmente, si queremos poder hacer cambios de forma común, los ponemos en las capas superiores, ya que entre más lejos estemos del dispositivo de hardware, mayor es la flexibilidad.